Buenas tardes. Hoy vamos a ver los números, componentes esenciales de las matemáticas y la base de la aritmética, con lo que empezamos matemáticas. Tienen distintas clasificaciones. Los números reales abarcan todos los números que vamos a estar estudiando. La primera clasificación son los números naturales, que se representan con este símbolo. Los números naturales son aquellos que son mayores o iguales a 0. Todos son positivos. Los números enteros son aquellos que, como el nombre lo dice, no tienen ningún decimal, únicamente nos encontramos dígitos. Los racionales son aquellos números que podemos representar como la división entre dos números. Aquí entra el 1.5, que podemos representar, por ejemplo, como 3 entre 2. Esto, 3 medios y 1.5 son números racionales. Y los irracionales, que son aquellos que no podemos representar como la división de dos números. Los irracionales usualmente salen de sacar raíces, que más adelante veremos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 7. Esto nos da un número decimal, ¿sí?, que no podemos representar como una división. Otros ejemplos de los naturales, como les decía, son los positivos, van desde 0 hasta el infinito, etcétera. Y los enteros, que, mucho ojo, pueden incluir tanto negativos, el 0, como positivos. Muy bien, ahora, además de los números, nosotros en matemáticas también manejamos otros símbolos. Esos símbolos representan operaciones. ¿Sale? Las operaciones son acciones que nos afectan un grupo de números. Primero que nada, tenemos la suma. La suma también se conoce como adición. Y cuando nosotros queremos sumar dos números, lo que está pasando con ambos es que sus cantidades, ¿sale?, pues para cambiar la redundancia, se están sumando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 5,7, ¿sí?, y eso nos va a dar 2. Mucho ojo, la suma también se puede dar, también lo podemos llamar suma cuando estamos trabajando con números negativos, siempre y cuando los números que estemos sumando, ambos tengan el mismo signo. Por ejemplo, si ahora tenemos un menos 2 y un menos 3, por ser del mismo signo, esto también se le considera suma, ¿sí? Y las cantidades, pues efectivamente se suman, pero se conserva el signo de sus números. Después tenemos la resta, que también se le llama sustracción. La resta o sustracción es la operación contraria a la suma, ¿sí? Y lo que está pasando aquí es que nosotros vamos a tomar las magnitudes de los números que estemos restando, ¿sale?, y vamos a quitarle la más pequeña a la más grande. Por ejemplo, 7 menos 5, ¿sale?, y nos da como resultado 2. Caso contrario, en el que nosotros tengamos un número pequeño y le estemos restando un número de una magnitud mayor, no hay que preocuparnos, se sigue haciendo la misma operación, el resultado sigue siendo 2, pero vamos a conservar el signo del número de mayor magnitud, menos 2. Muy bien, la siguiente es la multiplicación. Y antes de ponerles el símbolo, les comento que la multiplicación se puede representar de varias formas. Podemos representarla con una cruz, mucho cuidado, no es una X, un punto o bien un paréntesis. Mucho cuidado con la X, perdón, la que no es X, porque se puede confundir con una X. Por ejemplo, 5 por 2, ¿también lo que representa es que vamos a sumar 5 a sí mismo 2 veces, nos daría un 10. O bien, esto también lo podemos escribir como 5.2, ¿sí? Mucho ojo, no es un decimal, y también representa una multiplicación. Y el final, en paréntesis, es la más común, utilizada a niveles más avanzados de matemáticas, es que uno o ambos de los dígitos pueden estar encerrados en paréntesis y siempre y cuando estén juntos representa una multiplicación. Me refiero, yo puedo poner el 5 entre paréntesis
y el 2 entre paréntesis, y me representa eso una división, perdón, una multiplicación. O bien, yo puedo poner un 5 sin paréntesis y pegarlo a un 2 con paréntesis y también me representa una multiplicación. Última operación matemática, la división. La división se representa con el símbolo, ¿sí?, de un puntito, una rayita horizontal y otro puntito. Y es la operación contraria a la multiplicación. Aquí lo que nos está representando el símbolo de la división es un número racional, o sea, es un número dado entre otro número dado. ¿De acuerdo? Nada más que, pues, como es un símbolo general, pues se reemplazan los números por puntitos, ¿no? De ahí viene el símbolo. Muy bien. Igual que la multiplicación, nosotros podemos tenerla en el mismo renglón, ¿okay? 5 entre 2, y esto nos va a dar 2.5, o bien también la podemos expresar como una fracción, 5 entre 2, y nos va a dar el mismo resultado. Esas son las 4 operaciones. Hasta ahora yo he utilizado otros símbolos, incluidos la suma, la resta, la multiplicación y división, y ese símbolo es igual. Para lo que lo utilizamos es simplemente para desarrollar una operación, y va después, siempre va después de que nosotros la realizamos. Muy bien. Ahora, la multiplicación y la división tienen jerarquías muy importantes dentro de las operaciones matemáticas. El orden de operaciones siempre es muy importante. Entonces, ese es nuestro siguiente tema. Orden de operaciones. Aquí utilizamos un símbolo que me gusta decirle la pirámide de la importancia, ¿okay?, que tiene estas divisiones, en donde las bases representan las operaciones más importantes y que siempre debemos llevar a cabo primero, y en la base nos encontramos en la multiplicación y en la división. Y en la punta, las operaciones que podemos hacer después, la suma y la resta. Ejemplo, nosotros tenemos un 5, vamos a multiplicarlo por un 3, y luego a esto le vamos a sumar un 2. ¿En qué orden debo llevar a cabo esta operación? ¿Okay? De acuerdo a mi pirámide de importancia, la base va primero, por lo tanto, los números que yo tengo que operar primero, calcular primero, sería el 5 por el 3. ¿Saben? La operación importante es la multiplicación. Entonces aquí tendríamos un 15 y luego un más 2. Y ya con la única operación que resta, pues ya la puedo realizar. Y esto nos va a dar igual a 17. Ejemplos cuando tengan multiplicación y división juntas en la misma operación. Digamos que yo tengo un 3 por un 10 y luego lo voy a dividir entre 6. ¿Cuál hago primero, multiplicación o división? Bueno, si me fijo en mi pirámide de importancia, pues uno podría pensar, vámonos de izquierda a derecha, primero multiplicación y división, se vale. Pero como ambos están en la base de la pirámide, no importa cuál hago primero. Si están en el mismo nivel, pueden hacer primero el 10 entre el 6 o el 3 por 10. El resultado al final va a ser igual. Entonces vamos a hacerla de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues así leemos en español. 3 por 10 nos daría 30. Y luego ya podemos hacer entre 6, que sería igual a 5. Esa es la jerarquía de operaciones. Primero multiplicación y división, y después suma y resta. Esto sería todo por parte de mí sobre el tema de operaciones y números.